Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta segunda clase de 8 días para elevar el espíritu. Como todas las clases que realizamos, todos los cursos y clases, vamos a dar primero gracias, cada quien obviamente en sus casas. Repita por favor la oración. Bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que por tu palabra surgen todas las cosas y nos has permitido llegar hasta este momento. Muchas gracias. Vamos a comenzar con nuestra clase del día 2 de este curso, 8 días para elevar el espíritu. Vamos a ver un tema muy interesante. Conforme pasen los días y llegamos ahora sí que al octavo, al último día de este curso, vamos a ir entendiendo el contexto de cada uno de los diferentes días. Ahorita lo estamos viendo por separado. Al final vamos a amarrar todos estos conceptos, aunque de momento no sea muy entendible el por qué estamos platicando de este tema. Por ejemplo, día 2, heroísmo. Yo la primera vez que escuché esto no entendí exactamente, o no entendí bien por qué tiene que ver heroísmo con elevar el espíritu, o con nuestra relación con Dios, o en fin, todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. No le entendí, no le vi la relación con el heroísmo. Bueno, hay que entender que son pequeños conceptos que vamos a ir agarrando, vamos a ir entendiendo, para al final hacer un todo, digamos, un pastel de estos 8 días. Vamos a hacer un todo con con cada una de estas clases y conceptos. Todo este entendimiento es el que nos va a, a llevar precisamente a tenerlo un poco más claro. Conforme tengamos más claras las situaciones o el entendimiento, podremos tener una mejor conexión con Dios y asimismo elevar, como les dije desde un principio, elevar cada vez más nuestros espíritus. Vamos a ver, nos enseñan y nos hacen una pregunta. ¿Quién es fuerte? ¿Tú qué persona consideras que es fuerte? Aquel que es fuerte de carácter, por ejemplo, aquí en México decimos mucho, es, es de fuerte carácter, es de carácter fuerte, ¿no? Es de carácter fuerte. ¿Qué significa es de carácter fuerte? Tenemos una idea, o nos hemos hecho una idea de qué se supone que es una persona que tiene el carácter fuerte. Aquí nos lo plantean de un poco diferente. ¿Quién es fuerte? Para ti, ¿quién es una persona fuerte o tiene un carácter fuerte? Piensa en qué personas, leyéndote a ti, qué personas crees o consideras que tienen el carácter fuerte y o quién es fuerte, así como está la pregunta. Vamos a ver la respuesta que nos dan. ¿Quién es fuerte? Quien domina sus instintos. Está escrito en el libro de Pirkei Avot, en 4.1. Para este escrito del Pirkei Avot, la persona quien domina sus instintos es la persona que es fuerte, el que es de carácter fuerte, el que lo puede dominar. Aquella persona que, como generalmente entendemos, tiene carácter fuerte, es aquella persona que grita, que se enoja, que es hasta violenta, que no puede dominar. uh, le, Algunos le llaman su ser interior, no puede dominar a su ser interior, otros lo llaman como que no puede dominar a su parte natural o animal que cada una de las personas tenemos. Entonces, la persona que sí puede dominar sus instintos es aquella persona que es considerada que es fuerte y por lo tanto que tiene carácter fuerte, porque se puede autocontrolar, se puede dominar, se puede gobernar a sí mismo. ¿Quién es
héroe de héroes. O sea, no solamente héroes, así como el concepto que llegamos a escuchar muchas veces, ¿quién es rey de reyes? Bueno, en este caso, en cuanto al heroísmo, preguntan, ¿quién es héroe de héroes? O sea, el héroe más grande, el héroe más, ahora sí que el número uno. ¿Quién es el héroe de héroes? La respuesta completa es la siguiente. Según en las enseñanzas que les estamos dando, mismas que hemos agarrado de otros autores. Es aquel, número uno, es aquel que domina sus instintos. Bueno, eso ya lo acabamos de platicar. Más sin embargo, y todo aquel que domina sus instintos se le considera como si hubiera conquistado a toda una ciudad. A lo mejor diremos, ¿qué tiene que ver nuevamente? Ok, controlar sus instintos, pues me es más fácil entenderlo, pero ¿qué tiene que ver con, se le considera como si hubiera conquistado a toda una ciudad? Cada uno de nosotros tenemos una cantidad enorme de cualidades y defectos. Y así como nuestros instintos, más desde los más básicos a más complicados. Pero aquel que puede dominar sus instintos, dice, se le considera como si hubiera conquistado una ciudad. Una ciudad tiene muchísima gente, mucho movimiento, muchas casas, construcciones. Hay N cantidad de cosas dentro de una ciudad. Y si esa persona, a sí mismo, hay dentro de nosotros una gran cantidad de cualidades y defectos. Y la persona que puede dominarse a sí mismo, quiere decir que controla a toda su ciudad interna, ahora sí que es el number one dentro de su ciudad, o sea, dentro de su cuerpo, dentro de sí mismo. Entonces, aquí lo están viendo de otra manera, hacia afuera. Es como si hubiera conquistado a toda una ciudad, porque cada uno de nosotros ahí, en esta comparación, es tan compleja como una ciudad. Y entonces, si nos podemos gobernar a nosotros mismos, seremos héroes de héroes. ¿Cuántos héroes de héroes puede haber? Tantas personas como se puedan autogobernar a sí mismos en todos los sentidos. Vamos a pasar a la siguiente respuesta. Número 2. Nos comentan, no hay héroes, sino los héroes de la Torah. Este tema es muy, muy extenso porque nuestros conceptos de héroes son muy amplios, muy variados. El autor en este caso se está refiriendo, no hay héroes, sino los héroes de la ciudad, de la Torah, perdón. Esto es como la opción número 2. Aquí se está refiriendo a patriarcas, a gente obviamente, personajes que están descritos dentro de lo que es la Torah. La Torah, para los que no sepan, es la Biblia en el Viejo Testamento. En el judaísmo no le llaman Antiguo Testamento ni Viejo Testamento. Simplemente es la Torah. A partir de los cristianos es donde ellos por cuenta propia le llaman Antiguo Testamento. Mas, sin embargo, no tienen que ver una con la otra. Entonces, este número 2 nos dice, no hay héroes, sino los héroes de la Torah. ¿Qué quiere decir? Que aquí es los héroes de la Torah siempre tuvieron una relación muy cercana a Dios. Perfecto. Disculpen, tuve un pequeño problema técnico. Bueno, les comentaba, los personajes de la Torah, los patriarcas principalmente, tienen una muy estrecha relación con Dios. Entonces, habría que estudiar a cada uno de ellos para entender a qué se refiere el autor cuando dice en su respuesta número 2, no hay héroes sino los héroes de la Torah.
Mas, sin embargo, sabemos que todos ellos pasaron por muchas dificultades, pero su premisa fue su relación con Dios y su familia. La restricción que cada uno tuvo que hacer en su tiempo, en su momento, para no perder esa relación con Dios. Esa, esa cosa, ese autocontrol, esa restricción que cada uno de ellos hacía, permitía que sus espíritus fueran cada vez más elevados, su relación con Dios fuera cada vez más fuerte, más cercana, y a su vez, este, como resultado de esa relación con Dios, ellos se veían beneficiados por los milagros y las maravillas que Dios hacía con ellos. Era una relación prácticamente. Entonces, por eso nos dice el autor en el número 2, no hay héroes sino los héroes de la Torah, con todo lo que eso abarca. Continuemos al número 3. Hay quienes dicen, aquel que hace de su enemigo su amado. En el judaísmo, al decir amado se refieren a su amigo, amigo muy íntimo. Aquí en México lo podemos ver como nuestros compadres o esas amistades que los sentimos como hermanos. A eso se refieren, no a cualquier otra variante de amado, sino simplemente de una gran amistad. Entonces, número 3, hay quienes dicen que aquel que hace de su enemigo su amado o su amigazo. Esto es sin duda, en este tema podemos entender muy fácil lo que es el heroísmo. En lugar de pelear con esa persona, lo hacemos o nos convertimos en su muy buen amigo. En lugar de hacer conflictos, al contrario, estamos haciendo amistades, estamos uniendo. Es decir, en lugar de la desunión, estamos uniendo. Y a Dios le gusta mucho el tema de la unión, no le gusta el tema de la desunión. Entonces, cada que hay unión, nuestro Padre bendice. Obviamente, para que se dé una situación así de hacerte tu patacho a tu enemigo, hay que tener efectivamente mucho carácter, muchas características para poder lograr algo así. Sin embargo, yo creo que sí te ha sucedido que en algún momento de tu vida o en varios momentos, sí has llegado a tener algo así, en donde alguien que no te caía bien, alguien con el que no te llevaras, a final de cuentas terminó siendo un buen amigo. Espero que así haya sido. A mí en lo personal, alguna vez sí me pasó con un trabajador, hace muchos años en Guadalajara, donde no nos llevamos bien, al contrario, era muy difícil, era bueno en su trabajo, pero era muy difícil en su trato. Y después de no sé cuántos meses, no sé cuánto tiempo, terminó igual haciendo muy buen trabajo, pero ya, como dicen, agarraba la onda, ya me leía el pensamiento en cuanto al trabajo y nos llegamos a llevar muy bien. Así que bueno, esta es la respuesta número 3. Vamos a entrar a reflexiones. ¿Quién es un héroe para ti? Sea un personaje real o ficticio. ¿Quién se te viene en la mente? Alguien que desde hasta a lo mejor cuando eras chico o chica, cuando estabas pequeño, veías como un héroe. ¿Qué figura veías como alguien así muy importante, alguien que te asombrara? Cuando estamos pequeños, pues nos asombran, así que muchas personas o muchas reales o ficticios. Conforme vamos creciendo, pues obviamente vamos cambiando y las personas que nos llegan a parecer así muy interesantes, comienzan a ser cada vez menos. Pero más sin embargo, date un momentito, es que ponle pausa al video. ¿Quién es un héroe para ti? ¿O quién fue un héroe para ti? Desde pequeño, desde adolescente, más grande.
hasta, no sé, que después de que te hayas casado, después que hayas hecho tu vida, en estos momentos, has tenido sin duda muchos héroes en todo este caminar. Número uno, ¿quién ha sido el más importante para ti? Y después el segundo. Y así trata de recordar quiénes fueron, quiénes eran o quiénes son, este, cuáles son sus características y qué fue lo que te deslumbra de esas personas o de esos personajes para sentir que son héroes para ti. Siguiente, ¿cuál sería tu definición personal de héroe? Para ti, ¿quién es un héroe o qué es un héroe? Igual, puede ser puedes tomar características de personas que hayas conocido, como en la anterior, o de personajes ficticios. En fin, arma tu propio definición de héroe. Es muy válido. ¿Qué es lo que te gustaría ver? ¿Cómo armarías a tu héroe? Con los elementos que armes a tu héroe, quiere decir que internamente son las cosas, una de dos, o en las que quisieras ver en alguien o en las que has visto en alguien, ¿no? Ya sea igual, real o ficticio, pero es una idea en la que está acá, que en la mente, en el corazón, y que en este momento lo puedes ir sacando. ¿Qué sería para ti un héroe? Siguiente, ¿te identificas con alguna de las tres respuestas enumeradas por Rabbi Nathan? Y si es así, ¿con cuál y por qué? Las que acabamos de ver. Uno es aquel que domina sus instintos y todo aquel que domina a sus instintos se le considera como si hubiera conquistado a toda una ciudad. Número dos, no hay héroes sino los héroes de la Torah. Y número tres, no me ha dejado en la pantalla. Hay quienes, recuerdo, lo tengo aquí en el papel. Hay quienes dicen aquel que hace de su enemigo su amado o su buen amigo. Perdón, pero aquí me tapan el mismo programa. Las últimas líneas de abajo me tapan la visión. Bueno, ¿cuál de estas tres, si en alguna de ellas te hace clic, te identificas, aunque sea un poco, en cuál de ellas y por qué crees que, que te, que, que te hace clic? ¿Cuál respuesta o qué concepto es lo que dices? Bueno, a lo mejor, si tuviera que escoger una de estas tres, bueno, pues a lo mejor esta y porque esto y esto y aquello. Cualquier cosa que, te, que vayas hilando con las respuestas es muy buena. Vamos a la siguiente. Por último, aquí son otras reflexiones que cada uno de ustedes igual ponga pausa, saque una foto si quiere de esta diapositiva, para con tiempo y sin presión poder ir filosofando cada una de estas respuestas. Uno, ¿por qué los rabinos no identificaban a los grandes militares o líderes políticos como héroes? Es decir, bueno, ¿por qué en este caso? Bueno, ya nos acaban de decir que no hay héroes sino los héroes de la Torah. Quiere decir que los héroes militares o líderes políticos no los consideran como héroes. ¿Y por qué nosotros sí los tendríamos que considerar como héroes? Si solamente están desempeñando una labor por la cual ellos mismos quisieron desempeñar y obviamente están sirviendo, en este caso, al Estado
en donde se encuentren. Es como cada uno de nosotros. Somos héroes en nuestra casa, con nuestras actividades. A lo mejor para nuestras familias, a lo mejor no, esperemos que sí. Mas, sin embargo, fuera de nuestras casas no hay mucho coro que nos digan, ay, eres un héroe y esto y aquello. Y no es necesario. Pero aquí, ¿por qué militares y líderes políticos no hacen la aclaración, no son considerados como héroes? Cuando tenemos la fijación de que una persona es como un héroe, tenemos una tendencia de idealizar a esa persona. Obviamente que si nos ayudó en algo, no, es que fulanito hizo esto y aquello, en cuanto, por ejemplo, políticos. Me hizo estos favores y por lo general, al menos el mexicano, tenemos la tendencia de esa persona que nos ayudó, como que ponerlo en un altar, por así decir. Lo ponemos en un altar. Igual si algún militar que nos haya salvado de algo, igual le damos muchas las gracias. Tal vez en nuestra cultura moderna no estamos muy relacionados con la milicia, a lo mejor en otros países sí, y en otros tiempos, donde los militares llegaban a ser precisamente unas figuras muy importantes, y en donde también esa gente pone a estos militares como el político, su altar, por así decir. Los ponen también en un altar. Eso en las enseñanzas dentro del judaísmo no está bien visto, porque precisamente eso interfiere en nuestra relación con Dios. Entonces, en lugar de ayudarnos a elevar nuestra conciencia y nuestro espíritu, a acercarnos más a Dios, al contrario, al querernos acercar más a la persona, a la imagen de la persona, a lo que está haciendo la persona, nos alejamos más de Dios y nuestro nivel espiritual desciende. Bueno, para no hacerlo más bolas, sigamos con la número 2. ¿Qué significa no hay héroes sino los héroes de la Torah? Que cada uno de ustedes podrá tener alguna suposición en cuanto a esta segunda, este número 2. ¿Qué significa no hay héroes sino los héroes de la Torah? Obviamente puede significar muchísimas cosas, no, sin embargo, y todas son muy válidas. Les hago un pequeño paréntesis. Me topé con hay un estudio sobre la primer palabra de Génesis. En hebreo se dice Bereshit. En el principio se dice Bereshit. Entonces hay un tratado en donde dice que hay 70 formas diferentes de interpretar esa primera palabra que es Bereshit. Entonces, ¿qué enseñanza nos trae esto? Que hay muchas formas de interpretar ahora sí que la misma enunciado, en este caso el número 2, hay muchísimas formas de poder interpretar. Al menos en ese tratado nos enseña que hay 70 formas diferentes de explicarlo. De ahí que esto es bastante extenso y por eso desde un principio comentamos, solo vamos a abarcar 8 diferentes propuestas en este pequeño rompecabezas para poder armar algo en el octavo. Entonces, ¿qué significa no hay héroes sino los héroes de la Torah? Aquí, en los héroes de la Torah, como les dije, cada uno de ellos tiene muchas características, pero las principales es su relación con Dios, su sacrificio, su obediencia a Dios y el tener a Dios por encima de cualquier otro
deidad o de cualquier otra idea o costumbre, sino siempre solamente apegados a Dios y solamente a Dios. Eso distingue mucho a estos héroes de la Torah. Número 3. ¿Qué significa dominar los propios instintos? Yo les acabo de dar una, un punto de vista sobre este significado, dominar los propios instintos. Y como acabo de explicar, debe haber más de una interpretación sobre dominar los propios instintos. Pero para ti, ¿qué significa? ¿Qué entiendes? ¿O qué se te viene a la mente cuando escuchas esto? ¿Qué significa dominar los propios instintos? Esta es una tarea que hay que estar dándole vueltas. No, no te quedes con el primer concepto que tengas. Dale vueltas y vueltas y vueltas. Y mientras más conceptos llegues a obtener, va a ser mejor. Porque precisamente, por ejemplo, el círculo tiene 360 grados. Cada, cada uno de esos grados es una forma de ver diferente al centro del círculo. Entonces quiere decir igual que hay muchos puntos de vista que van hacia el mismo lugar. Depende de dónde estés parado. Entonces, para ti, ¿qué significa dominar los propios instintos? Vamos a la número 4. ¿Por qué es heroísmo transformar al enemigo en un amigo? Bueno, sin duda, esta parte, como dije, está muy fácil de entender en cuanto al heroísmo. No solamente se requiere valentía o tal vez fuerza o astucia, sino se requiere un corazón muy grande como para poder restringirse a sí mismo, aceptar las situaciones del otro y poder mediar entre tus situaciones y las de la otra persona, a tal grado que convenzas a la otra persona también de lo mismo, de que pueden hacer amigos y de que se pueden hacer una muy buena amistad, platicando y remediando de la mejor manera obviamente los conflictos que tengan. Eso se requiere muchísimo, así que una persona muy grande para lograr esto y una muy fuerte conexión con Dios. Porque sin duda esta cuarta para mí se me hace de las más difíciles de todo lo que hemos platicado. Que no solamente requerimos de nuestros talentos, sino y de los talentos de la otra persona, sino para que eso se dé necesitamos necesitamos un tercero, necesitamos que Dios intervenga y ponga paz entre estas dos partes. Pero si uno pone esta cuarta parte, así con todo, quitando su ego y quitando lo que le molesta de la otra persona y hacerle entender y ayudarle a que la otra persona también quite aquello que le molesta y lleguen a un entendimiento muy positivo. Repito, sabemos que no es fácil y todos hemos pasado por muchas situaciones en las que nos hemos molestado con alguna persona, ya sean diferentes grados, desde molestado muy poco hasta muy grande. Así que bueno, esto es una sugerencia para este día. Deja de compartir. Ok. Esta es la sugerencia del día número 2 referente al heroísmo. En cuanto a los personajes de la Torá, todos ellos en su tiempo, en su momento, fueron grandes héroes y su relación con Dios siempre fue muy importante. Entonces ahí tenemos un dato precisamente muy bueno para poder mejorar nuestra relación con Dios y eso como resultado nos va a traer que cada vez
elevemos más nuestra cercanía con Él y por lo tanto nuestro espíritu. Bueno, ahora sí, y es creo que media hora, bueno, ya me pasé un poquito. Bueno, espero prometerles que ser más cortitos las próximas clases. Bueno, espero que les haya gustado y hagan su tarea. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego, que descansen.